los directivos del Banco Nación Seguros actuales, imputados en la causa que lleva adelante el juez Julián Ercolini. Ya Camilo de la Ojeda se va a sumar y te va a dar los detalles. Y acaban de imputar también a la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Sí. Dato que tiene un impacto político importante. Secretaria de toda la vida, Alberto Fernández, digo, para que quienes no tienen el currículum, es una de esas personas de extrema confianza, y recordemos que esto arranca a partir de declaraciones del propio Alberto Fernández con una nota de Camila donde le dice que no estaba al tanto, que tal vez era una cuestión de su secretaria, casi una frase textual como la de mi querida Fabiola, ¿no? Exactamente, la pusimos hace un ratito acá. Pero el otro dato es que el gobierno, el presidente está analizando muy seriamente junto con el jefe de gabinete qué va a hacer con estos datos, ¿no? Porque primero tiene un fuerte impacto político. En segundo lugar, se trata de las más altas autoridades de Banco Nación Seguros. En tercer lugar, se trata del escándalo judicial más importante de todos. De hecho, está Silvina Martínez. Fue la primera que hizo una denuncia judicial. Y si no me equivoco, Silvina Martínez también habló de una especie de asociación ilícita, que es otro de las maneras en que se puede ver este escándalo de los seguros. Si querés, ya está Camila, no quiero... Sí, totalmente. Pero... Saludémosla a Camila, estuvo con vos hasta recién. Hola, pero José. Camila, estos datos que das y esta información que no tiene precedentes para el gobierno de Milei, ¿no? Porque se empieza a mover en un territorio en el cual no está habituado. Sí, totalmente, porque encuentran funcionarios que estuvieron implicados o que, pregunta, podrían haber continuado implicados durante los primeros meses de gestión en este escándalo de los seguros. Concretamente estamos hablando de dos por ahora, José, que son Mauro Tanos, quien tiene un cargo clave en Nación Seguros actualmente, es gerente general del organismo, antes era gerente de compras, y Marcos Federico Eufemio, que actualmente ocupa el cargo de gerente de compras justamente. Ellos dos fueron allanados hoy, tanto sus oficinas en Nación Seguros como sus domicilios particulares. Encontraron y secuestraron discos rígidos, algunos elementos personales, no les quitaron sus celulares igualmente, pero ya quedaron imputados en la causa, y ahora la gran pregunta es qué va a ocurrir con las decisiones del gobierno respecto a estas dos personas, teniendo en cuenta, y esto es algo clave, como vos decías, José, que si bien ahora el foco está puesto sobre ellos dos, también hay otros casos en otros organismos. Hay un dato, Luis, que tiene que ver con la forma de gestión del actual gobierno, donde siempre decimos, ¿no? Muy fuerte en economía, muy fuerte en seguridad, tiene al Ministerio de Capital Humano como una de sus personas de máxima confianza, pero en las grandes dependencias del Estado, donde hay tantos, pero tantos funcionarios en juego, yo creo que esto es territorio desconocido. Bueno, se supone que el jefe de gabinete debe pasar un escáner por todos los funcionarios que están en lugares calientes, que lo hacía. Obviamente, José, son miles de funcionarios, ¿eh? Ese escáner y esa lupa se te puede escapar. Totalmente. Había uno de ellos, Camila seguramente tendrá más información, que se llama Tanus, ¿no? De apellido. Tanus. Que pertenece a la Cámpora, de nuevo. Pertenecer a la Cámpora no lo convierte en un delincuente, pero si ya formaba parte de Nación Seguros, ya había todo un baile con Nación Seguros, estaban, la información era muy sensible y ellos estaban ahí, yo creo que o sabían más de lo que decían o verdaderamente están complicados. No conozco el caso de Eufemio, quién lo trajo, si antes ya estaba ahí, si lo ascendieron. Hay que hacer todo el recorrido. ¿Quién lo recomendó? ¿Quién lo nominó? ¿Lo retuvo? ¿Quién lo ascendió? Sí. Y después, ¿cuál es el verdadero involucramiento que tienen en la causa, ¿no? Sí. Camila, ¿por qué es importante esto y quién es puntualmente la persona de la cual hablamos? Eufemio, que es el actual gerente de compras, estaba en Nación Seguros antes, trabajó en aseguradoras anteriormente, tiene 38 años. Caso distinto a Tanos, que sí tenía un recorrido político. Mira, acá tenemos un poco de información sobre él. A él lo apuntan porque tiene sociedades compartidas con empresarios que están vinculados a la causa. Uno de ellos realizó llamados a personas que entregaron documentación a la policía en la situación de los allanamientos. Se llama de apellido Del Corral, Alfredo Del Corral. Y en el caso de Tanos, como le decía, la diferencia es que tenía un involucramiento político, se lo ha visto en actos públicos, por ejemplo, en la presentación de su libro con Rodolfo Tailade, trabajó con Otavis, quien fue el riñón de Máximo Kirchner en la Cámpora, así que tenía fuertes vínculos políticos, con lo cual, como dice Luis, en la cuestión de quién tenía que pasar el escáner es clave.
Y esto es importante, José, porque lo que empezamos a ver es cómo se abre la red, ¿no? La telaraña de relaciones entre los brokers, entre sí, digamos, y con varios funcionarios de primera, segunda y tercera línea de Nación Seguros. La pregunta es si aquellas personas que firmaron o que tenían responsabilidad administrativa, como puede ser Thanos o como pueden ser las personas que firmaron las designaciones de intermediarios, van a decir quién les dio la orden o no. Luis, si te parece, la saludamos juntos a Silvina Martínez. Silvina, fuiste una de las primeras, como bien dice Luis, en denunciar. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, es muy importante. Primero porque se quedaron todavía 3 sabios de esto. Para mí, una organización, una banda, por eso hablábamos de asociación ilícita, que queda en el actual gobierno, bueno, tienen que ser investigados para efectivamente terminar con estas prácticas. Que se impute a la secretaria también es muy importante. Digo, en un primer momento es el nexo clave entre los brokers, entre los funcionarios públicos y el presidente de la Nación. Cuando él afirma yo no tengo nada que ver, yo no sabía nada, y si lo hizo, no creo, se extralimitó, es el nexo necesario, porque la secretaria hablaba en nombre de Alberto Fernández, digo, es el rol de la secretaria de cualquier funcionario público, con lo cual él no puede desconocer esta práctica en todos los organismos. Y además en el día de hoy se hicieron 24 allanamientos, Camila. 23 allanamientos. Hay entrecruzamiento de datos, hay allanamientos, hay entrecruzamientos de primero de aparatos celulares, después de, yo no sé si todavía del contenido de las llamadas, pero sí hay cruces de entradas y salidas de la Quinta de Olivos, de la mayoría de estos brokers que están imputados. No te voy a decir uno por uno porque no tengo en la memoria el nombre y apellido, pero hay muchos vínculos que lo ponen a Alberto Fernández en una situación muy complicada. Y vos sabés, Luis, que hay mucha preocupación en todo el mundo de los seguros porque, como bien dice Camila, esto es una red, una tela de araña. Pero ¿qué encontraron, Cami? ¿Qué fue concretamente lo que encontraron? Mira, en la disposición del juez para realizar estos allanamientos hay un dato clave que ahora les vamos a mostrar. Pero ¿qué pasó hoy, José? Se allanaron 23 lugares, están vinculados a 19 personas. Fíjate cómo se agranda toda esta telaraña. Personas que son de empresas que tal vez no tienen que ver con los seguros, pero que entrecruzando entre ellos se los denota como intermediarios. Se secuestraron 4 discos rígidos de Nación Seguros, allanaron las oficinas de allí también, en particular por Thanos y por Eufemio, y se secuestraron algunos también elementos personales, incluida también toda la documentación de vínculos con los contratos, ¿no? Eso es lo que había requerido el juez. Y fíjate este dato clave de la resolución del juez que mostramos hace un ratito nomás, José. Dice: por último, el entrecruzamiento de las comunicaciones telefónicas del 5 y 6 de marzo del corriente, se está refiriendo a marzo, permiten observar que una gran cantidad de las personas mencionadas, algunos de los que venimos charlando, funcionarios y empresarios, a lo largo del presente decreto se contactaron entre sí en torno a los procedimientos policiales. Bueno, hay un punto ahí para recordar, Luis, lo que decía Alberto Fernández, ¿no? Concretamente, ¿qué decía Alberto Fernández? Si querés, Camila, ponernos un poco en contexto de cómo surge esta declaración que te tiene en este caso como protagonista. Claro. Bueno, Alberto Fernández, un poco el mensaje era: yo no me involucré, yo jamás hablé con Héctor Martínez Sosa, que era un viejo conocido de él, incluso su acreedor. Alberto le sigue debiendo $20.000, que ahora jamás en realidad hablé de seguros, dice, ¿no? Jamás hablaron de seguros, exactamente, jamás hablamos de seguros. Si bueno, bien, un poco difícil, yo no soy juez ni fiscal, un poco difícil de creer, ¿no? Bueno, pará, lo tenemos a él, ¿querés lo escuchamos y comentamos sobre él? Dale, veámoslo. No me pregunten por Martínez Sosa, porque jamás en mi vida con Martínez Sosa hablé del tema de sus seguros. No, yo me di cuenta que era una operación, y la verdad es que me di cuenta que es una operación que me doy cuenta de dónde viene. ¿De dónde viene la operación? No, eso no lo voy a decir porque no tengo ganas, pero mi secretaria, hace 30 años que mi secretaria, la realidad es que yo la conozco muy bien a María. A mí no me consta, pero si lo hizo, se extralimitó. ¿Usted pondría las manos en el fuego por su secretaria? Yo la conozco muy bien a María, no es capaz de hacer eso. No es capaz de hacer eso. Yo quiero aclarar que yo pongo las manos en el fuego por mí. Pero esto no quiere ser una descalificación a María, ¿eh? Yo la conozco a María. Y mi respuesta es: yo no creo que María haya hecho eso. Bueno, hablemos de sentido común, no de justicia. Está María Cantero, yo la conozco, lo vi cuando lo iba a ver a Alberto Fernández o a Néstor Kirchner cuando era presidente, trabajaba desde ese entonces.
tenía verdaderamente toda la agenda de Alberto Fernández, toda, tenía, o sea... Sí, mano derecha total. Claro, no era una... no era protocolo, ¿no? Tenía... vos me vas a decir que no, que si María Cantero facilitó los negocios de su marido dentro del Estado, Alberto Fernández era absolutamente ignorante de eso. Desde el sentido común lo pregunto, un poco difícil. Y después, o ponés la mano en el fuego o no la ponés. O si hizo eso, o no creo que lo haya hecho, y si lo hizo se extralimitó, entonces, o sea, no, es medio ambiguo todo. Muy. Pero claro, o sea, si él va así de preparado o una declaración indagatoria, va a tener problemas, me parece, ¿no? Mirá, le voy a saludar, Luis, también a Jorge Giacobbe, y vamos presentando también a la mesa, y lo saludo con el título principal de mañana, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es un funcionario de Milei. ¿Cuánta tolerancia hay eventualmente para la corrupción ahora? Digo, esto viene de Alberto Fernández, estamos hablando de una etapa anterior, de algo que tiene que ver con su secretaria, pero también con una foto actual. ¿Cuánta tolerancia hay? Mira, yo estoy terminando de medir exactamente este tema y sé que el 55% de los argentinos preasume a Alberto Fernández culpable de lo que se le acusa. Y es absolutamente... ¿Preasume cuánto? ¿Qué porcentaje? 55%. Que es el mismo 55% que tiene Milei de imagen positiva. Y que es el mismo 55% que hubiera votado cualquier cosa en vez de votar una opción que tuviera que ver con el kirchnerismo, aunque el candidato hubiera sido Sergio Massa. Eso es lo que está pasando hoy como síntoma ahora. Ahora, en términos más profundos, José, hay que reconocer, atendiendo al estudio del comportamiento de los argentinos, que la corrupción nos importa cuando nos duele lo económico, si no, no cuando nos está importa... mal la economía. Claro. Si un presidente o cualquiera de los anteriores, o cualquiera de los próximos, da la sensación de que nos lleva hacia un lugar mejor en términos económicos, no nos importa que sean corruptos, no nos importa que sean inmorales, no nos importan las Ferraris que yendo para Pinamar con 4 rubias arriba y 200 litros de champán en el baúl, no nos importa sueños compartidos, no nos importa nada. No nos importan los malos modos, el avasallamiento de la democracia, las instituciones, no nos importa nada. Ahora, si se pudre lo económico, entonces la corrupción aparece, pero aparece como síntoma. No, perdón, está bien lo que yo agregaría esto. El presidente Milei planteó, cuando habló de la grieta, habló de una grieta moral. Entonces, yo creo que estas cosas importan y deben importar y mucho. Yo hablé con gente cercana a la oficina del presidente. Por supuesto que acá, esto es un caso de testigo. Para mí esto es un caso de testigo. ¿Qué hacía el kirchnerismo cuando imputaban a alguien? ¿Qué hacía José? Lo guardaba, lo defendía. Salía a defenderlo. Claro, atacaba al juez, atacaba a los denunciantes. Sí, claro, te hacían... este gobierno tiene que hacer una cosa diferente. Sí. Yo no sé quién para exigir, no soy fiscal de la República. Pero es el momento de la afuera para este gobierno. Estoy hablando de decisiones políticas, Sí, totalmente. Bueno, por supuesto, hay fiscales y jueces en la República Argentina que te revolean imputaciones como caramelos. No es el caso de Julián Ercolini por los expedientes que he analizado yo junto con Silvina, que me ha ayudado. No es el caso del juez Julián Ercolini. El juez Julián Ercolini es muy cuidadoso, se toma su tiempo, pero no para cojonear la causa, no sé, cada uno debe tener su opinión. Se toma su tiempo. Cuando imputa a alguien es porque tiene los elementos suficientes. De hecho, lo imputó Alberto Fernández, pero cuando... Desde el punto de vista de la presión política de lo que dice, por ejemplo, Jorge Giacobbe, si el 55% cree que es culpable y cualquier juez mira las encuestas y te mete una indagatoria. Sí. Y todavía no lo llamó a declaración indagatoria. Pero para mí es un signo procesal y político que impute a su secretaria, que es María Cantero. ¿Ok? Fernando Iglesias, te sumamos acá a nuestra charla. Esto que estamos charlando, que es una noticia que termina de explotar casi en tiempo real, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque hay algunas imputaciones. Además, es cierto que el juez está manteniendo una parte de la causa bastante bajo secreto, les diría, porque hay algunas imputaciones que se dieron a conocer en el día de hoy en el marco de los allanamientos y de la explosión que generó el allanamiento particularmente a Thanos y a Eufemio, los dos funcionarios, pero bueno, todavía resta camino. Un último imputado, José, que te quería mencionar,
que conocimos hoy hace un ratito fue García Torres, Pablo García Torres, que es el titular de TG Brokers, que tenía a cargo una parte de la póliza de ANSES y está apuntado por tener vínculos políticos fructíferos con otras áreas políticas como Frente Renovador y PRO. Quería mencionarte algunos de los que conocimos hoy. Nuestro título principal, Luis, de mañana, y te despido conforme a lo comprometido, dice: investigan a un funcionario de Milei por el negocio de seguros con el Estado. Y ahí está la pregunta, este conjunto de puntos, porque hablamos por un lado de la secretaria Alberto Fernández, la realidad de Alberto Fernández, un socio eventualmente, y por otro lado, ¿dónde está que se une esto en una recta? ¿Dónde es? No sé, Cami, si nos puedes precisar de este que estamos contando a este título, ¿dónde se une? Vos decís de Thanos, digamos, a los brokers. ¿Al gobierno actual del gobierno anterior? Sí. Thanos tiene una continuidad laboral, digamos, en Nación Seguros. Nunca se fue. Continuó y lo ascendieron. Pasó de gerente comercial a gerente general. Perdón, Cami, que te interrumpa. Sí. Entonces, la lectura, si esto sucedió, sería, che, es un buen funcionario, es idóneo, no Y hagamos continúa, una exacto. lectura, ¿no? No hagamos casa de bruja. Los funcionarios idóneos se mantienen. Esa debería ser la lectura lógica, supongo yo, ¿no? Estoy pensando en voz alta, no es que tenga la fórmula de la... Igual entiendo que no todos los funcionarios de Nación Seguros están imputados, sino solamente aquellos, aquellos funcionarios que tuvieron participación en toda la operatoria entre los brokers y para cobrar esa comisión millonaria. Básicamente es eso. Hay exfuncionarios, igualmente, como Alberto Pagliano, que era el titular de Nación Seguros. Sí, ¿no? y el Que otro ya no también está. pertenecía a Banco Nación, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Eufemio estaba también en Nación Seguros, en otro rango, y Thanos... Desde antes de que desde antes del cambio de gobierno. Sí, efectivamente. Ambos eran funcionarios durante la gestión de Alberto Fernández y fueron ascendidos durante la transición del gobierno de Javier Milei, o sea, cuando se asume una nueva gestión en Nación Seguros. Igual recordemos cómo estalla, perdóname, este escándalo. Sí. Este escándalo estalla porque un ahora exfuncionario titular de ANSES, Giordano, ve esas pólizas y le empieza a llamar la atención. En otros organismos, como el Ministerio de Seguridad, también y le dan de bajas, pero hay muchos organismos donde recién cuando se conoce la denuncia y los medios de comunicación se hacen eco, es cuando empiezan a investigar, porque la operatoria continuaba, sino en la actualidad. Hasta febrero pagaron intermediaciones. Bueno, hay que validar también acá, Luis, la función de Giordano, ¿no? Que fue un paso bastante corto, pero muy prolífico en términos de la lucha contra la corrupción. Hoy está ocupando un puesto en lo que es IERAL, que es donde estuvo hasta hace poco tiempo Carlos Melconian al frente, Claro. pero digo, hay que destacar también que esto se destapa, como bien dice Silvina, básicamente por un funcionario Mirá, que fue de Milei. José, nosotros el domingo que viene en La Cornisa, además contarte y anticiparte, vamos, Silvina Martínez encontró, a partir de una información de auditoría, un escándalo que involucra a 5 o 6 dirigentes sindicales, ¿no? Exacto. 5 o 6 dirigentes sindicales. Y a la decisión del Poder Ejecutivo del gobierno anterior. La propia auditoría te marca lo que vamos a mostrar el domingo, ¿no? Que es una entrega de beneficios para amigos. Después la justicia dirá si eso es apropiación indebida de bienes. Lo vio primero Silvina, a partir de la lectura de información pública de Silvina, ¿no? Sí, en realidad yo hago una combinación entre el informe de auditoría y determinadas resoluciones de un organismo, que son todos públicos. Lo que pasa que, bueno, lo analizo y llego a una conclusión, y a partir de eso es que veo que hay sindicalistas beneficiados por el anterior gobierno, que son curiosamente los que no hicieron paro en el anterior gobierno y los que en el actual gobierno son los más combativos. ¿No? Le dieron una serie de beneficios. Nosotros lo vamos a mostrar. Yo aspiro a que este gobierno termine con ese tipo de cosas. Después la justicia dirá si es corrupción o no. Yo no soy fiscal, soy periodista, pero de alguna manera marca hay que analizar políticamente qué es lo que está pasando. Bueno. Porque va a volver a pasar con muchas otras cosas, José. No, y es ahí, Luis, donde se cruza un poco lo que decía Jorge, esto de la tolerancia de sufrir con la economía se da siempre y cuando vos tengas que en esa B corta, que en algún momento se va a producir, te muestre una contracara muy distinta del gobierno anterior. Así que vamos a charlar mucho de esto, Luis. Te libero, que tengan buen viernes. El sábado 20:30 te vemos aquí.
El domingo. El domingo, el sábado. Yo dije, tengo que laburar un sábado. ¿A alguien se le ocurrió? Ahora el sábado. ¿A alguien se le ocurrió? No, Te dije. por ahora el sábado no. Bueno. Por ahora no nos vemos el sábado. Domingo voy a estar haciendo el pase entre especial domingo y después termino haciendo el pase con vos. Pero viste que esta semana con los feriados es como que Tiene estamos... una cucheta Feynman acá. Yo al lado de la cucheta de Feynman tengo otra. Bueno, Un tenemos poquito un más grande, no tampoco. Abrazo grande, Luis. Bueno, quiero compartir con ustedes Jacobiti.